¿Sabías que César Vallejo hoy es reconocido como una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX? ¿Sabías que César Vallejo, al escribir la obra teatral Knockout, ya había abrazado la ideología comunista y se inspiró en los textos marxistas con la intención de hacer una obra didáctica que llevara a los trabajadores a luchar por sus derechos y por una revolución socialista? Somos el grupo 4 del curso de Cátedra Vallejo y te invitamos a conocer más sobre la biografía de Vallejo y sobre esta interesante obra teatral Knockout. Los integrantes de este proyecto son María Mota, Bracovich Mozombite, Rosa Jara, Esther Núñez, Tito Guamán, Carlos Gutiérrez. Santiago de Chuco es un pueblo fundado en el siglo XVI en la Sierra de la Libertad. Fue hogar del más profundo y grande poeta peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo, quien ejercía el oficio de administrar justicia como juez de paz, y su madre, doña María de los Santos Mendoza, dedicada a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos. Fue el último de 10 hermanos. Vallejo realizó su primaria en su natal Santiago de Chuco y la secundaria en Huamachuco. Con la intención de ser profesional, viajó a Trujillo en 1910 y se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Por motivos económicos, no continuó sus estudios. En 1911 viaja a Lima y se matricula en la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos. Tuvo que abandonar sus estudios nuevamente por problemas económicos. En 1912 vuelve a Trujillo y en 1913 retoma nuevamente sus estudios universitarios. En 1915 se gradúa de bachiller en letras con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. La ciudad de Trujillo se convertiría en el círculo de su vida intelectual, donde conocería a importantes escritores e intelectuales que con el transcurrir del tiempo se convertiría en el Grupo Norte. En 1920 viaja a Santiago de Chuco para la fiesta del apóstol Santiago. Se da un enfrentamiento político, muere una persona y es acusado de ser el actor intelectual. Ese mismo año ingresa a la cárcel. En 1921 el juez ordena su liberación. En 1923 se entera de la causa de justicia en su contra y viaja a París. Pero nunca se interrumpió su labor, su amor por la literatura. Hoy sabemos que escribió dramas, una comedia, preparó 2 volúmenes de estudios y ensayos. Sus obras, casi todas inéditas hasta la fecha. Muchas gracias. César Vallejo, debido al hostigamiento judicial que había en contra de él, emigró a Europa en el año de 1923, conociendo diferentes lugares como Berlín, Madrid, Budapest, Bruselas, Moscú y París. Vivió en Europa 15 años, donde contrajo matrimonio con Georgette Philippard, de nacionalidad francesa. En París dio inicio a su revista Favorables, París Poema, en el año 1926. En 1928 y 1929 parte a Moscú y en 1930 viaja a la Madre Patria, en donde publica su segunda edición de Trilce. En 1931
vuelve a viajar a Rusia, donde escribe El Tuxteno y Paco Yunque. En 1932 escribió la obra de teatro Knockout. Se inscribió en el Partido Comunista Español. En el mismo año retornó a París, donde pasó momentos difíciles en la ilegalidad. Tras desatarse la Guerra Civil Española, recolectó dinero para la causa republicana. Entre sus obras resalta la obra del teatro Moscú contra Moscú. El Viernes Santo del 15 de abril del año de 1938, a los 80 años y de una penosa enfermedad, murió César Vallejo en París. ¿De qué trata Lockout? Trata sobre el cierre de una empresa capitalista y las contradicciones que se generan entre los empresarios y los obreros. Esta obra consta de 5 escenas. Voy a detallarles la primera. Los obreros reunidos en el taller de fábricas metalurgia toman conocimiento de que la fábrica va a cerrar. El propio director viene a comunicarles este hecho. Naturalmente, afirma que los patrones no tienen ninguna culpa y que todo se debe a la crisis internacional. Los obreros protestan y deciden ir al sindicato para ver qué pueden hacer al respecto con este problema que está pasando en la empresa. Los obreros se preguntan qué pueden hacer. Hay mucha incertidumbre. Pero un obrero indica esto. Siempre tienen en la boca la crisis mundial, el marasmo de los negocios. Gimotean y se quejan que es de nunca acabar, más que nosotros inclusive. Pero continúan hoy como ayer y mañana como hoy. Van a las playas, hacen deportes de invierno, van a los balnearios, se van en los cruceros y qué sé yo. ¿Vamos a los balnearios nosotros? En los hoteles a donde pagan ellos y van. ¿Nosotros vamos? Ellos se gastan en un hotel lo que nosotros nos cuesta toda una semana. ¿Qué digo una semana? Lo que gastamos en un mes. Trata acerca de las entrevistas en el Ministerio de Trabajo, en el cual los ministros y los empresarios se reúnen para tomar un acuerdo sobre sus empresas, en el cual primero el ministro y los empresarios que quieren cerrar alguna de sus fábricas o disminuir el salario de los obreros toman parte de que uno de los ministros es socialista, entonces quiere ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza en hacer protestar una letra que supuestamente debe al ministro, y a los empresarios lo obligan a hacer todo lo que ellos desean. De esta manera, en la reunión de los industriales con los 3 delegados de los obreros, un empresario llamado Lemblin toma parte, el delegado al delegado lo tratan de comprarlo ofreciendo dinero. ¿Qué pasa? Que este delegado no acepta, entonces por no aceptar lo amenazan con mandar a la cárcel. El delegado no acepta, entonces sale abruptamente y se va a reunir con los otros delegados para tener conocimiento del cual está siendo amenazado. Comienza en el sindicato con las discusiones de los obreros al organizar la huelga. En un momento dado, uno de los obreros muestra una verdadera lección de marxismo a sus compañeros. Es la parte más didáctica de la obra en la escena. Los obreros conversan entre sí y se van contando cuánto tiempo no tienen trabajo y la falta que les hace el dinero para llevar comida a su hogar. Entonces el obrero 20 dice: ¿y si al menos se repartiera todo eso, no solo a los que producen, sino entre los que trabajan y los que no trabajan? ¿Esto sería equitativamente? Entonces, ¿no habría al menos más ricos y no más pobres? Los que unos tienen demasiado pasaría a aquellos que no tienen nada. Pero de ninguna manera. La organización de esta sociedad es tan arbitraria, tan feroz, tan monstruosa, que son justamente los que no hacen absolutamente nada quienes toman y guardan absolutamente todo. Ellos solo nos dejan de los restos. Esos restos no nos aseguran ni siquiera
lo mínimo indispensable necesario para vivir. Y luego todos en voz alta dicen, eso no puede continuar, hay que defendernos, hay que defender nuestro trabajo, defender lo que producimos, pese a tantas privaciones. La represión de la huelga por la policía y el sufrimiento de los obreros, y cómo no decir de sus familiares. En esta escena reina una atmósfera de pánico. Mientras tanto, los dueños de las fábricas que deben ser cerradas están en un cabaret acompañados de copetineras derrochando su dinero en fuegos bastante vulgares. La escena termina con el asesinato del guardián. ¿Por qué? La policía ha descubierto que este vigilante era un soplón. Entonces la policía, se da a entender que la policía está a favor de los dueños de las empresas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad me tocó exponer la escena número 5 de la obra teatral Lockout, del autor César Abraham Vallejo Mendoza. Esta escena se desarrolla al amanecer, donde los obreros regresan a la fábrica metalúrgica de Victoriosos en la constante lucha de que no cerraran la fábrica y tampoco que se disminuyan los salarios de los obreros. Y así se dio origen a la revolución de la gente del proletariado ante la sociedad del capitalismo. Esta obra también se puede interpretar donde se vieron la constante lucha por parte de los trabajadores que estaban en los siglos pasados, donde hicieron prevalecer sus derechos laborales y así erradicaron la explotación laboral. En la actualidad, hoy por hoy, podemos dar fe de ello gracias a los sindicatos que existen en cada rubro, ya sea en el sector privado o en el sector público, de los cuales gozamos de los beneficios laborales como son las 8 horas de trabajo, la asignación familiar, las compensaciones, las utilidades, las CTS, la AFP, de las cuales se dio gracias a esta erradicación de explotación laboral. Como constantemente, antiguamente no se gozaba de que eran descanso médico, si el personal obrero se encontraba mal de salud, tenía que ir a trabajar sí o si no era descontado a fin de mes en su planilla, de las cuales gracias hoy por hoy gozamos de estos sindicatos, donde hacen prevalecer nuestros derechos laborales. Y también existe un ente supervisor que es el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, profesor. Saludos. La obra Lockout fue escrita en francés en 1930 según el testimonio de Georges de Vallejo. Trata de la protesta de obreros ante el cierre de una fábrica, contra la que se emplea con éxito la huelga como medio de presión. La obra Lockout muestra la lucha de clases entre empresarios y obreros. En la obra Lockout los obreros carecen de nombre propio, pues estos se muestran con números. Esta obra nos muestra episodios de lucha de clases como los intereses de los obreros ante los capitalistas antagónicos que solo se resuelven con la huelga. La obra Lockout consta de 5 escenas, el cual inicia con la reunión de los obreros en la fábrica metalúrgica, donde toman conocimiento del cierre de la fábrica. Por tal motivo, los obreros protestan y deciden irse a un sindicato para ver cómo pueden hacer para resolver este problema, ya que les parece una injusticia. Esta obra nos muestra enfrentamientos, sufrimiento, muerte, pero termina con el éxito y el triunfo de los obreros, en el cual la fábrica ya no cerrará, los salarios ya no van a ser disminuidos, pero, sin embargo, esta victoria no es sino un paso hacia la revolución proletaria. Como conclusión, podemos decir que los datos biográficos y diversos escritos por César Vallejo confirman la elección del escritor al marxismo. Desde fines de los años 20 y la obra Lockout corresponden al periodo en que César Vallejo adhiere más plenamente a la vertiente estalinista del marxismo. Se puede también concluir que esta obra se muestra la solidaridad entre las clases, el amor
hacia los compañeros y la lucha contra la injusticia.